Hola, me llamo Mark Action, stuntman e instructor de la escuela New Element Academy y hoy vais a aprender a hacer vuestro primer side flip. Muy sencillo. Un side flip es un mortal de lado. Está el front flip hacia adelante, el back flip hacia atrás y el side flip que es de lado. Y entonces, ¿todos los mortales de lado son un side flip? Pues realmente sí, igual que todos los de hacia adelante son un front flip y todos los de hacia atrás son un back flip, pero tienen variaciones y por eso se llaman de otra forma. Y porque provienen de otro tipo de disciplinas. Pero un side flip en principio es un mortal que se hace en el eje de lado, así que vamos a ello. Lo primero que necesitáis para aprender vuestro primer side flip es una superficie que os sea agradable y cómoda para caer. Yo no recomiendo nada, cada uno tiene sus miedos y sus dificultades, pero yo lo voy a hacer en calle, en esta superficie como de gravilla. No sido una buena idea. Pero cada uno puede hacerlo donde quiera. Lo puedes hacer en un gimnasio, lo puedes hacer en gravilla, lo puedes hacer en césped. Problemas y beneficios de cada cosa. Que si lo haces en un gimnasio, aunque te caigas, probablemente no te hagas nada de daño. No vas a tener problemas, salvo que cuando lo quieras pasar a calle, al final esas progresiones las vas a tener que hacer otra vez en calle. Así que es como hacer dos veces el mismo paso. Pero si no tienes problema con eso, no pasa nada. Antes de empezar a aprender o hacer cualquier tipo de acrobacia, es recomendable que calentéis. Yo voy a hacer un calentamiento muy básico. Una vez tengáis localizado el sitio donde vais a hacer vuestras progresiones para al final conseguir un side flip, quiero que sepáis que mi método es distinto al de probablemente el resto de la gente. Yo os enseño que primero tenéis que caer para luego hacer la acrobacia. ¿Por qué? Porque si en mitad de una acrobacia os rayáis y os caéis, os vais a hacer daño, pero si ya sabéis caer, hay muchas menos probabilidades de que os hagáis daño. Entonces, sabed que mi método en principio es caeros para al final caer de pie. Lo primero que tenemos que hacer es una rodada lateral, que no una rueda lateral, que no es lo mismo. Una rodada lateral, igual que hacia adelante, igual que hacia atrás, pero de lado. ¿Cómo se hace eso? En esta posición de cuclillas vamos a apoyar una rodilla, por ejemplo, en mi caso la derecha, y ahora vamos a apoyar el antebrazo derecho en el suelo al lado un poco adelante. Y desde aquí vamos a rodar con la espalda, levantándonos por el otro lado. Una vez que tengáis esa parte hay que hacer lo mismo, pero con un leve saltito. Un leve saltito que os va a hacer caer probablemente con la espalda. Por eso leve saltito. No hagáis un salto muy grande porque no hace falta. Aquí igual vais a hacer un mini saltito y vais a caer con la espalda. ¿Veis? Así, como para poner el antebrazo, pero no lo ponéis, lo dejáis pasar y caéis directamente con el hombro y la espalda. Cuando ya tengáis este paso seguro, y con seguro me refiero a que hagáis el giro y caigáis espalda a hombro, no hombro totalmente no está bien. Espalda a hombro y rodéis, vamos a pasar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es que vais a hacer un salto un pelín más alto, pero es un salto un pelín más alto metiendo más giro, incorporando giro. Entonces nos vamos a colocar aquí, cuclillas igual, nos levantamos un poquito, meter el antebrazo aquí como si se metiese como antes y el hombro arriba, dando un saltito y vamos a girar. Vamos a hacer casi el giro entero y vamos a caer de lado. Y para caer de lado es importante saber caer. ¿Cómo se cae de lado? En stun, en judo, en muchas artes marciales, se cae con una de las piernas totalmente recta, la otra encogida y apoyando. El brazo del lado en el que caes se estira completamente y golpea el suelo. Total, que caemos aquí para amortiguar todo el impacto o lo que se pueda. Una vez tenemos esto ya sabemos caer, por si acaso, ya sabemos entrar a giro. Ahora tenemos que subir y para subir lo único que tenemos que hacer es tirar de la pierna izquierda hacia arriba.
que la pierna de atrás suba recta, pero no sube a talonazo, porque entonces nos iríamos a Webster. Y lo que queremos es girar de lado, entonces nos ponemos de lado y sube de lado, abriendo cadera. Este movimiento de subir la pierna tiene que ir en sincronía con subir el hombro y meter este brazo para saltar. Importante, la cabeza va siempre hacia adentro. En ningún momento vamos a hacer así, porque entonces nuestro cuerpo giraría y el eje sería distinto. Cuando tengamos esa caída, este tipo de caída, esta o esta, quiere decir que ya tenemos el side flip. Ahora solo nos hace falta subirlo. ¿Y cómo se sube? Haciéndolo una y otra y otra y otra vez. Lo único que tenéis que hacer es que la pierna suba a la vez que el hombro. Yo os voy a dar un consejillo un poco más fácil para que os salga de primeras, para que lo tengáis ya, pero solo lo tendréis desde altura. Entonces os subís a un sitio que tenga más o menos la altura de vuestro pecho y desde ese sitio hacéis exactamente lo mismo que habéis hecho aquí, el intentar caer de culo, de rodillas o de pie. Siempre que vayáis a saltar desde algún sitio alto, hacer un salto o dos de prueba para ver cómo está el suelo, porque a lo mejor parece blando, pero no. Pues nada, voy a subir ahí y voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho en este de ahora, que es levantar la pierna mientras este brazo se mete por dentro, la cabeza va hacia abajo, no hacia arriba a mirar el suelo, va hacia abajo y sube la pierna a la vez que sube el hombro. Ahí saltas, te agrupas y ya está. Y así es como conseguís vuestro primer side flip. Si os ha parecido fácil, si os ha parecido difícil, decírmelo en los comentarios y nos vemos en la próxima acrobacia.